dijimos que íbamos a fortalecer toda la atención del 107, del llamado de emergencias. Les pedimos, y ahí agradecemos mucho, que nos hayan ayudado a comunicarlo a toda la población, que ante cualquier síntoma, ante cualquier atisbo de la enfermedad, llamen al 107. En ese momento también definimos el protocolo de acción para el SAME, que es quien va a buscar y recoge a todos aquellos que tengan riesgo de ser enfermos según la llamada del 107. Definimos un protocolo en todo el sistema hospitalario, en todo el sistema de guardia, justamente para que con el SAME no tengan que pasar por la guardia donde estaba todo el resto de la gente. Eso funcionó. Ustedes saben que se triplicaron las llamadas al 107 y pudimos atenderlas en forma normal y el SAME pudo acudir a cada uno de los llamados. Para nosotros es muy importante ir dando información a través de ustedes, día a día, información siempre basada en la evidencia técnica. Ahora, hoy el escenario cambió. Ustedes saben que ayer la Organización Mundial de la Salud definió que el coronavirus es una pandemia. Eso nos lleva a tomar nuevas medidas. Es una pandemia que, para aclarar, en este caso, en la ciudad de Buenos Aires tenemos 12 casos confirmados, todos ellos de gente que había viajado a alguno de los países donde hay circulación social del virus. Son todos casos importados. A partir de los 12 casos tenemos identificadas 140 personas que tomaron contacto más o menos cercano o asiduo con las personas enfermas. Esos 140 los tenemos hoy en estudio. Calculamos que en las próximas entre 24, 48 y en algún caso 72 horas vamos a ir teniendo el diagnóstico concreto de cada una de ellas. Ahora, repito, hasta el momento no se ha verificado ningún caso de lo que se llama circulación social del virus. Circulación social es cuando hay contagio de gente o que no haya viajado o que no haya tenido ningún contacto con algún viajero, ¿no? Es que el virus empieza a circular por la sociedad. Hoy no tenemos, ahora por supuesto esto puede cambiar, es día a día y tenemos que tomar todos los recaudos para el caso. Por eso, primero, es muy importante reforzar el mensaje que dio ayer el Gobierno Nacional de que se autoaíslen todos aquellos que hayan viajado a los países donde hay circulación social o que hayan tomado en contacto con alguno de ellos. Cumplir con esto es fundamental. En esto no hay nada más efectivo que la autorregulación, el control y la responsabilidad de cada uno de los ciudadanos. Y ya se tomaron, el otro tema, ya se tomaron todas las medidas junto con el Gobierno Nacional para que puedan todos estar en un periodo de cuarentena de 2 semanas, que la gente, por supuesto, no pierda su ausentismo laboral, que se contemple dentro que no haya inasistencia del sistema escolar. Todo eso ya está previsto e instrumentado. Ahora, en este camino de ir tomando medidas en base a la evidencia y con fundamentos técnicos, primero tenemos que saber que no hay que todos los casos de este virus, que es un virus nuevo, que no hay historia, no hay experiencia, todos estos casos se están dando en el hemisferio norte, ¿no? Todos los casos donde hay circulación social. Por lo tanto, en el hemisferio norte, donde hoy estamos en invierno. Entonces, tampoco tenemos evidencia o experiencia de cómo circulará el virus en países como el nuestro, que estamos en el hemisferio sur. Pero más allá de que no tengamos casos autóctonos, tenemos que seguir adelantándonos. Por eso queremos comunicarles hoy una nueva serie de medidas que estamos tomando, que es acorde a esta nueva etapa y siempre siguiendo los protocolos. Primero, vamos a fortalecer aún más, seguir fortaleciendo el sistema de salud para prevenir nuevos casos. En esto Fernán ahora les va a precisar con más detalle. Como ya hicimos con el 107, como hicimos con el SAME, vamos a seguir fortaleciendo todo el sistema de salud. En segundo lugar, vamos a restringir todas las actividades de alta concentración de gente que no sean esenciales para el normal funcionamiento de la ciudad. Eso significa que en esta etapa, y en base a la evidencia que tenemos hasta hoy, vamos a prohibir los recitales, vamos a prohibir los eventos de gran concentración masiva de público, vamos a restringir todos aquellos eventos típicamente enfocados al turista, como los museos, el bus turístico y la presencia de público en los espectáculos deportivos, que por supuesto se pueden realizar sin público. En tercer lugar, vamos a reforzar todas las medidas de prevención y concientización individual. En esto, la primera que ya mencioné es la necesidad del autoaislamiento de todos aquellos que han viajado a los países afectados o que hayan entrado en contacto cercano con alguien que haya viajado. En segundo lugar, reforzar toda nuestra concientización respecto a las medidas de cuidado personal. Recordemos siempre, y ahora Fernán lo va a precisar un poquito más, el mayor contagio viene de tocar con las manos lugares que están infectados y llevarse las manos a la cara.
Después tenemos un plan específico para el cuidado de la población en riesgo, especialmente para los mayores de 65 años. También Fernán va a precisar esto. Y por último, vamos a reforzar o redoblar todo el esfuerzo de comunicación que estamos haciendo desde el gobierno. A partir de hoy tomamos la decisión que toda la comunicación oficial, toda la publicidad oficial va a estar enfocada solamente en este tema. Ahí, una vez más, quiero agradecer y pedirles que sigan colaborando como están haciendo a todos los medios de comunicación, porque la información es prevención. La mejor manera de prevenir es que todos estén informados y tomen la responsabilidad y el cuidado individual necesario. Yo entiendo que algunas de estas medidas podrán parecer exageradas, pero como gobierno de la ciudad siempre vamos a elegir prevenir. Ahí yo le quiero agradecer mucho a muchas organizaciones, empresas, fundaciones, organizaciones de la sociedad civil, clubes de barrio, que ya nos llamaron, que se pusieron a disposición, que nos están ayudando con la difusión de todas estas medidas. Recibimos muchísimos llamados y muestras de colaboración. También quiero agradecer mucho al sistema educativo que está siguiendo todo el protocolo necesario para cuidar a los chicos. Un agradecimiento enorme a todo el sistema de salud que se está organizando, que está cumpliendo los protocolos, que está redoblando sus esfuerzos. También le estamos pidiendo a todos los llamados líderes de opinión, a gente que tenga muchos seguidores en las redes sociales, que nos ayude con la difusión. Información es prevención. Y lo mismo a los vecinos. Les pido que en el boca a boca, a través de sus redes sociales, nos ayuden con difundir todas estas medidas preventivas. En todos los canales de comunicación de la ciudad, en la web, en el 147, en el sistema de lo que se llama el chatbot y todos, tenemos todas las recomendaciones ya listadas que siempre están en línea con las recomendaciones que vienen de la Organización Mundial de la Salud. Ahora Fernán le va a detallar todas estas medidas. Lo que nosotros nos comprometemos, como estamos haciendo, es todos los días van a tener un reporte los medios de comunicación de cómo está evolucionando la enfermedad en la ciudad de Buenos Aires. Siempre vamos a ser muy transparentes con la información. Nosotros estamos convencidos que la gente cuente con información confiable es lo mejor que podemos hacer para concientizar y para que todos se sumen y colaboren con la prevención. Le dejo la palabra a Fernán para que precise un poco más esta serie de medidas que estamos tomando hoy. Bueno, buenos días a todos. Gracias, Horacio. Como decía el jefe de gobierno, estamos frente a una pandemia y frente a estas situaciones siempre hay que anticiparse, siempre es necesario tomar medidas que a veces en el contexto donde estamos pueden parecer exageradas o desmedidas, pero son indispensables para estar por delante de la situación. En ese sentido yo les voy a ir comentando una por una las medidas, luego por supuesto podrán hacer preguntas para aclararlas un poco más a cualquiera de ellas. Lo primero que venimos haciendo y vamos a seguir haciendo es fortalecer intensamente el sistema de salud. Y cuando hablo de sistema de salud, por supuesto que hablo del sistema de salud integral, porque la salud pública involucra a los sistemas privados de la seguridad social y públicos. Pero en particular hemos tomado una serie de medidas para poder fortalecer especialmente el sistema público de salud. Lo primero que hemos hecho, hemos comprado la totalidad de los insumos para el sistema público para el próximo año completo. Eso significa que no hay ninguna posibilidad, no hay ningún motivo para que en ningún lugar haya ningún faltante de tipos de insumos, sobre todo los insumos que tienen que ver con la protección personal de los profesionales de la salud. Profesionales a los cuales, como ya hemos dicho muchas veces, necesitamos cuidar desde el día 1, acompañar y contener. Lo segundo es, hemos tomado la decisión y el jefe de gobierno nos ha dispuesto todos los presupuestos necesarios para poder crear una nueva infraestructura de camas de cuidados intensivos. Nosotros vamos a agregar 100 camas de cuidados intensivos a todo el sistema. Eso significa, para que ustedes tengan una idea, más o menos entre 80 y 90% más de camas de cuidados intensivos de los que teníamos en la situación basal. En una primera etapa vamos a llamar a 200 cargos de enfermería que se hayan retirado en los últimos 3 años del sistema público de salud. Esto tiene el triple objetivo, primero de fortalecer la estructura de enfermería y tener los recursos humanos para la situación. Lo segundo es buscar gente que tenga experiencia en el sistema público y rápidamente se ponga y entre en dinámica de trabajo. Y lo tercero es que no queremos retirar enfermeros del sistema privado porque no queremos fortalecer un subsistema para debilitar algún otro. Por lo tanto, vamos a hacer esa estrategia que han usado muchos países del primer mundo. Hemos decidido llamar en esta primera etapa 50 cargos de médicos de terapia intensiva y de cuidados clínicos intensivos. Hemos contratado la compra de 80 respiradores y 80 monitores para hacerle acompañamiento a lo que hemos estimado como sería la tasa efectiva
de cuidado de pacientes críticos en una potencial pico si tuviéramos la crisis que han tenido otros países aquí en la Argentina. Y hemos comprado 5 ambulancias nuevas y hemos fortalecido todos los trabajadores del SAME, como ya dijo Horacio anteriormente. Por otro lado, vamos a ir reagendando progresivamente la atención programada de los hospitales y los centros de salud. En la medida, vamos a hacer el mayor esfuerzo para tomar estas decisiones diariamente, de modo de alterar lo menos posible el cuidado habitual de la población. Pero esta medida va a ser cotidiana y efector por efector. En la medida que nosotros vamos liberando una nueva sala de internación de pacientes, vamos a ir disminuyendo en esa misma institución los cuidados programados. Hemos constituido un equipo de acompañamiento psicosocioemocional. Aquí el componente de la respuesta que todos tengamos en la sociedad frente a esta situación es esencial. Y lo primero que tiene que hacer el Estado es cuidar. Por lo tanto, hemos dispuesto un equipo que sea capaz de cuidar, que actualmente trabaja mucho desde el 107 y está trabajando con los equipos de seguimiento domiciliario, estas 140 personas que dijo Horacio, pero decididamente lo vamos a ir ampliando en la medida que la sociedad necesite, además de información y además de que nos ocupemos de ellos, también que los acompañemos y los contengamos. Y estamos trabajando, yo le diría que casi horariamente, ni siquiera diariamente, en coordinación permanente con la Nación y a través de la Nación también con la provincia de Buenos Aires. Hacemos seguimientos semanales con el comité de expertos para ir tomando las medidas cotidianas que necesitamos y sobre todo hemos inaugurado un conjunto de reuniones con el conjunto de especialistas de las diferentes especialidades involucradas, que son básicamente la Sociedad Argentina de Infectología, la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, la Sociedad Argentina de Emergentología y la de Epidemiología. Y en este mismo salón todos los días tenemos un diálogo de 2 o 3 horas, no solamente para emitir los protocolos, sino para que ellos también sean agentes de cambio, porque necesitamos líderes en los sistemas de salud que sean agentes de cambio también de lo que ocurre allí. De acuerdo a la evolución de los casos, próximamente vamos a modificar el protocolo de seguimiento de enfermos leves y los sospechosos fuera de los hospitales. Esto aún no hemos tomado la medida porque los hospitales están todavía con mucha capacidad instalada para poder responder, pero podría ocurrir en los próximos días o semanas que modifiquemos críticamente el protocolo como han hecho todos los países del mundo. En términos de prevención de contagios, como dijo Horacio, hemos tomado la decisión de restringir los espectáculos masivos. Básicamente queremos evitar la concentración de gente que no sea indispensable. ¿Y por qué este es el escenario actual? Básicamente porque, como se dijo hace un rato, la evidencia al día de hoy demuestra que aún no hay circulación viral en la sociedad, pero estamos preparados para tomar nuevas medidas si esto ocurriera en los próximos días. Se restringen los congresos, los recitales, los espacios culturales masivos, los atractivos turísticos y las actividades de alta concentración de público, incluyendo los deportivos, que sí se podrán jugar pero sin público. Estamos dialogando con los responsables de cines y teatros para espaciar las ubicaciones al público y iremos tomando las medidas de acuerdo a la evidencia y los datos que tengamos en los días sucesivos. En términos de higiene personal y cuidado colectivo, son 2 componentes esenciales en este momento. Seguimos insistiendo con todas las medidas que ya hemos comentado de lavado de manos, superficies, como toser y estornudar, no tocarse la cara. Esa medida es esencial. Todo el mundo dice, sí, pero es difícil no tocarse la cara. Todo el mundo está estudiado que se la toca 50 veces por día, pero justamente se trata de esto. Necesitamos que la comunidad se comprometa a cambiar su forma de vivir y de hacer las cosas. Y tocarse la cara con la palma de la mano es un riesgo y un reflejo que todos tenemos permanentemente. Justamente ese reflejo, como todo reflejo, hay que deconstruirlo y volverlo a construir. Y eso es una labor cotidiana que ya podemos estar haciendo todos a pesar de que aún no circule el virus. No ir a trabajar con fiebre. Al volver de los países, como ya se dijo, los 14 días, el Gobierno Nacional nos está ayudando muchísimo con esa estrategia. Y por supuesto siempre, si tiene alguna duda o está con fiebre o síntomas compatibles y tiene el vínculo epidemiológico, inmediatamente al 107. Ningún efector, ni privado ni de la seguridad social, debe atender a estos pacientes cuando este paciente está libre en la comunidad o en su casa. A partir de que lo llevamos de manera segura al efector sanitario, sí lo puede hacer. A las empresas le pedimos que expandan los programas de teletrabajo. Toda empresa que tenga programa de teletrabajo les pedimos que los expandan y todas aquellas que no lo tengan les pedimos que los empiecen a trabajar. Y que suspendan todo tipo de pasantías y circulaciones entre las multinacionales o empresas de diferentes países del mundo. Necesitamos en este momento que cada uno aporte algo para el bien común.
Hemos desarrollado un plan especial para poblaciones de riesgo. Tenemos que disminuir las oportunidades de contagio de adultos mayores y personas vulnerables. Ustedes saben que casi todas las personas de la sociedad están potencialmente expuestas a enfermarse, pero sobre todo hay un subgrupo que está expuesto a sufrirlo seriamente o fallecer. Hemos dispuesto restricciones en los hogares de la tercera edad. Las primeras fueron la imposibilidad de ser visitados por gente que venga de estos países con circulación viral, pero al día de hoy se trata de una pandemia, con lo cual la lista de países empieza a quedar corta. Progresivamente vamos a ir disminuyendo los permisos para las visitas en estos espacios, que los domicilios extremen las medidas de protección y contacto social de estas personas. Necesitamos el comportamiento familiar. Las personas vulnerables y de la tercera edad requieren tener el menor contacto social posible, inclusive dentro de los integrantes de la familia. Y vamos a desarrollar una campaña especial a través de los centros de la tercera edad para poder llevar la información clara específicamente para este subgrupo, que es un subgrupo tan importante y que requiere tanto acompañamiento por parte de nosotros. Y para terminar, en términos de comunicación social, como dijo Horacio, vamos a mantener una comunicación diaria de toda la información actual de manera clara, transparente y oportuna, como lo venimos haciendo y como lo vamos a seguir haciendo, y vamos a redoblar ese esfuerzo. Y les agradecemos a ustedes que nos acompañen en esa iniciativa. Y dedicaremos el tiempo completo de todos los equipos de comunicación del Gobierno de la ciudad y de todos los funcionarios correspondientes para estar disponibles para lo que ustedes necesiten. De manera que, dicho todo esto, ahora le damos el tiempo para que ustedes hagan sus preguntas. Muchas gracias. Quiero, aclarar una cosa, creo que la dijimos varias veces, pero una vez más. Estamos trabajando en total coordinación con el Gobierno Nacional. Yo mismo hablé personalmente el sábado, el domingo fue el fin de semana con el Ministro de Salud. Fernán está en contacto diario con ellos. Y la otra aclaración es que toda la información va a estar a disposición de ustedes. Toda la información es pública. Vamos a hacer tantas conferencias de prensa como sean necesarias en la medida que vayan cambiando las etapas según la evolución del virus. Estamos convencidos que contar con información confiable es la mejor manera de prevenir. Así que una vez más les agradezco todo lo que nos ayuden a difundir esto. Preguntas. Sí, buen día. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Martín González de TN y Canal 13. Dos preguntas breves. Horacio, te voy a pedir primero una ampliación respecto de lo que tiene que ver con actividad en museos. Este fin de semana empieza la Copa de la Superliga, hay varios partidos que se juegan en Ciudad de Buenos Aires, que amplíes un poquito a partir de ahora cómo funciona eso o cómo deja de funcionar, lo mismo que los recitales, y quedan totalmente suspendidos. Y lo segundo, vos decías, Horacio, que hay una situación que nos permite anticiparnos de alguna manera. Vemos lo que ha pasado con el mundo y nosotros nos llega un poquito más tarde, por decirlo de alguna manera. El mundo tiene países como Italia que ha terminado por generar una cuarentena total de la población, la ausencia total de clases. ¿Ustedes imaginan que ese panorama es inevitable, que en algún momento esto termina así, o hay forma de frenarlo? Mira, respecto de lo primero, sí, a partir de hoy mismo vamos a restringir todos los espectáculos que generen concentraciones masivas de gente a partir de hoy mismo. En el caso de los deportes, hablaste del fútbol en particular, se puede jugar a puertas cerradas. O sea, lo que queremos evitar no es el deporte mismo, sino la concentración de gente en situaciones que no son esenciales para el funcionamiento de la vida cotidiana de la gente. Entonces, efectivamente, a partir de hoy vamos a ser muy restrictivos. Respecto a lo segundo, nosotros vamos tomando decisiones en base a la evidencia, en base a lo que dicen los protocolos. Le voy a decir a Fernán que profundice un poco, pero hoy hipotetizar respecto de qué puede pasar en el futuro, comparar con unos países y con los otros, o sea, vamos construyendo experiencia a partir de lo que sucede en nuestros países, con la salvedad que dijimos, ¿no? Todos los casos donde el virus se expandió es en el hemisferio norte, que hoy están pasando por el invierno. Entonces, estamos viendo cómo eso en un virus sobre el cual no hay datos anteriores porque es nuevo, vamos construyendo la experiencia, pero siempre las decisiones las tomamos en base a la evidencia, decisiones técnicas. Sí, yo completaría con lo que decís, Horacio, es que hay casi como dos grupos de países en el hemisferio norte que han sufrido esta epidemia. Los países que se han encontrado con la circulación social antes de estar preparados y los países que se prepararon para cuando tengan la circulación social. Y es evidente, cuando uno ve los datos de lo que le está pasando a cada país europeo, es evidente lo que pasó en cada lugar. De tal manera de que no se trata tanto si uno va a poder evitarlo o no, sino se trata de estar preparado para el peor escenario y anticipar todas las medidas para que ese escenario o se dé lo más tardíamente posible o se dé de la manera menos distribuida posible.
Y eso es lo que nos han enseñado los países europeos. Todo el mundo toma el ejemplo de un país o de otro país, pero la evolución de los países tiene estos dos comportamientos. Y nosotros, desde el primer día, queremos estar en el grupo de que más allá de la evolución que tenga la epidemia, siempre estemos tomando las decisiones de manera anticipada para tener al gobierno, al sistema de salud y a la comunidad preparada para lo que nos toque vivir. ¿Cómo les va? Buen día. De Radio Continental les quería preguntar, y tomando la consulta que le hizo el colega, ¿qué va a pasar con las escuelas, con los 3 niveles, jardines de infantes, primarias y secundarias? Y luego preguntarles que circule el virus es inexorable, lo decía Ginés González García, ha ocurrido en otros países. A partir de ahí, ¿qué va a pasar con la población de mayor riesgo, los adultos mayores que tienen más de 65 años? Si están hoy, más allá de lo que anunció que se va a adquirir, los hospitales públicos preparados para asistir a la gente grande y si van a ser prioridad, a diferencia de lo que ocurre en Italia, que priorizan a la población de 35 o 40 años. Mira, el sistema educativo está siguiendo todo el protocolo que establecimos para la primera etapa. Como digo, esto va evolucionando. Hoy justamente a partir de la declaración de la Organización Mundial de la Salud empezamos una etapa nueva. Pero el sistema educativo tiene su propio protocolo, tiene todo un mecanismo de comunicación y concientización con los chicos. Eso hoy está funcionando. Y lo segundo es en cuanto al sistema de salud, ¿no es cierto? Sí, el sistema de salud en general, porque la gente grande es un ciudadano más a los cuales vamos a cuidar. La experiencia de Wuhan y de la zona de Lombardía, que son dos áreas que se han visto en algún punto sobrepasadas, yo diría que podría ponerse como un escenario de máxima gravedad de lo que ha pasado, a diferencia de otros países que lo han vivido de otra manera, demuestran que en el pleno pico de la epidemia, cuando uno está en el peor escenario posible, en pleno pico de la epidemia, más o menos entre el 80 y el 90% de las camas de internación de los cuidados críticos que tenía el sistema en la base al momento del inicio, se ocupan con personas vinculadas a esta enfermedad. Esa es la realidad del peor escenario que se ha documentado y para el cual hay evidencia. Con lo cual nosotros hemos tomado la precaución de redimensionar el sistema público para el peor escenario. Hemos agregado todos los números que yo les dije, es exactamente está entre 80 y 90% del número de camas de terapia intensiva del sistema público de los hospitales generales de agudo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Y nosotros vamos a prepararnos para ese escenario que estamos trabajando todos para nunca tener. En ese escenario no hay ninguna necesidad de discutir quién tiene más derecho a la vida. Todos lo tienen y nos vamos a ocupar de cada uno de los ciudadanos que tenga la misma oportunidad de recuperarse de la enfermedad que tenga. Buen día, Yanina Méndez para Canal 9. Si es posible, doctor Crescenti, hacerle una consulta que la gente lo toma como referente, obviamente, de SAME, ¿no? Hay confusiones con respecto a qué número llamar. Hay gente del conurbano que se desespera y llama al 107 y no tiene respuestas. Aclarar que hay un número para la Ciudad de Buenos Aires y probablemente otros diferentes para el resto de la provincia, conurbano y el país. Otros que nos preguntan por qué usted, cuando actúa en emergencia, no se coloca ni máscaras ni barbijos. Explicarle a la gente y llevar tranquilidad cómo es ese operativo y los detalles mínimos, si puede ser, si la gente puede seguir tomando mate, compartir cubiertos y cómo saludarse, ¿no? Esto que ocurre en las puertas de los colegios, de aglomerarse y no saber qué hacer, llevar un poco de tranquilidad a la población. Bueno, en realidad en la Ciudad de Buenos Aires todo se concentra a través del 107. Con respecto a tu pregunta, que es muy inteligente, le quiero explicar y aprovecho a todos los que están acá. Nosotros los que acompañamos a la ambulancia que ustedes ven con los equipos de bioseguridad es lo que se llama en el mundo el cordón sanitario. Nosotros estamos a varios metros, no tocamos el paciente, no intervenimos ni con el médico ni con el chofer. Solamente establecemos un cordón sanitario para que la gente que está circulando en ese momento por las veredas no circule, se aleje del lugar por medidas preventivas. Por lo tanto, nosotros, los de cordón sanitario, no tenemos ni debemos tener elementos de bioseguridad. Y llevar tranquilidad al vecino, que cuando nos ven a nosotros no se asusten por los equipos de bioseguridad, por las ambulancias, porque realmente lo que estamos haciendo es prevención. En cuanto a tu segunda pregunta, me gustaría que Fernán aclarara el tema de los saludos, de los utensilios. El tema de la provincia,
seguramente ellos tienen su número propio, creo que también tienen el 107, así que yo creo que se pueden evacuar las consultas a través de su central operativa, como está la provincia con sus ambulancias del SAME Provincia. ¿Okay? La provincia ha puesto un número especial, no lo quiero decir porque no estoy seguro de decirlo con exactitud, pero es un número de 140 y creo que es 8, pero habría que pedirle a la provincia que lo publique, de hecho lo está publicando. Y a la pregunta que ustedes hacían es, hay una cosa que la sociedad tiene que saber, es luego de una pandemia, todos tenemos que cambiar la forma en que nos comportamos en el cotidiano. Y la forma de saludar, el compartir el mate, la forma de tocarnos la cara, lavarnos, son todos cambios que necesariamente tenemos que hacer todos. Y que todo el mundo reflexione sobre que el comportamiento de cada uno de los integrantes de la sociedad, cualquiera sea el rol social que tenga, todo comportamiento apropiado suma al interés colectivo, al cuidado colectivo, y el cuidado colectivo le garantiza el cuidado individual a cada ciudadano. Este es un sistema absolutamente interdependiente, y los sistemas interdependientes necesitan de que todos nos preguntemos hoy qué podemos hacer diferente de lo que veníamos haciendo en nuestra vida. Buenos días. Guillermo Murphy de Buenos Días América, el programa de Antonio Laje. Les quisiera preguntar qué va a pasar con las reuniones en el hipódromo, en casinos, en las casas de tragamonedas y sobre todo un recital que va a haber hoy a la noche de un conjunto Maroon 5. Nosotros a lo largo del día vamos a dar una reglamentación especificando, dando detalles exactamente de qué sí y qué no. Ahora, como lineamiento general, no a las concentraciones masivas, no a los recitales, no a los eventos culturales que generan la atracción de muchísima gente, no a lugares que son típicamente atractivos para los turistas, como museos, como el bus turístico. Para ir a la precisión, durante las próximas horas vamos a sacar la reglamentación. Pero en términos generales lo que buscamos es reducir el riesgo de contagio, reduciendo o restringiendo aquellas concentraciones que no hacen a la vida esencial cotidiana de la gente. Ese es el espíritu. Espectáculos deportivos, sin público, aclaro, se puede jugar sin público. Todo eso va a estar vigente a partir de hoy. Para ser un poco más precisos, durante el día vamos a tener la reglamentación. Durante el día lo vamos a ver, pero el espíritu sí, claramente entra dentro de lo que tenemos que restringir. Larreta, en este contexto de evitar aglomeraciones, en un mes empieza el Festival de Cine de Buenos Aires, el 15 de abril. ¿Está previsto suspenderlo, restringirlo? ¿Cuál va a ser la política? Mira, como te decía antes, los detalles de cada caso en particular los veremos durante el día, tomando la experiencia siempre, como decimos, ¿no? Las decisiones las tomamos en base a la evidencia, en base a experiencia técnica. En otros países lo que se ha hecho es coordinar, por ejemplo, con las salas de cines, de teatro, que la gente no haya uno al lado del otro, por ejemplo. Hay medidas que, de vuelta, todo se toma, las decisiones en base a la evidencia. Estamos viendo el ejemplo de algunos países donde, por ejemplo, en el cine no hay que sentarse butaca de por medio. Entonces, pero de vuelta, para darle mayor precisión a este concepto general que damos hoy, durante el día vamos a tener una reglamentación específica. Larreta, buenos días. Rodolfo Mares de Crónica Televisión. Larreta, la pregunta es la siguiente. Ayer el presidente de la Nación, Alberto Fernández, hablaba de que el que no cumple, supuestamente, la cuarentena, sería un delito. Quería saber si usted está de acuerdo con esa premisa, va a ser un DNU. Y si es así, ¿cómo se aplicaría en la ciudad de Buenos Aires? Si la policía tendría ese poder de policía para empezar a aplicar esa norma. Mirá, todavía no vimos el DNU. Tengo entendido, por lo menos yo pregunté hasta hace una hora, no teníamos la copia exacta, con lo cual es difícil hablar de cómo se reglamenta algo que todavía no lo vimos. Ahora, en términos generales, conceptualmente estamos de acuerdo con el presidente, estamos de acuerdo que se tomen todas las medidas. Yo lo dije respecto a algunas de las que tomamos nosotros. Puede sonar exagerado, y sí, puede sonar exagerado, pero ninguna prevención es exagerada a la luz de un virus en el cual no hay ningún antecedente en el mundo, no hay experiencia previa. Entonces yo coincido con el presidente que se haya tomado una medida que, insisto, puede parecer extrema, pero es una medida que se toma, que el presidente la tomó para cuidar a la gente. Así que una vez que veamos la reglamentación, no tengas duda que vamos a acompañar al gobierno nacional en la implementación, en la instrumentación de esa medida.
¿Qué tal? Buenos días. Nicolás Munafó de C5N. Les consulto, usted dice que la reglamentación va a salir a la tarde, pero ¿qué sería masivo? Porque, por ejemplo, hay obras de teatro que son de 40, 50 personas, si eso termina influyendo, sobre todo, más que nada, también para los empresarios, si va a haber algún tipo de apoyo económico del gobierno de la ciudad. Y también lo molesto para consultarle, Horacio, sobre esa imagen que se ha viralizado suya, estornudando, si es cuestión de, como todos, ¿no? Quizás falta de educación y que tenemos que empezar a convivir con esto y taparse y demás de una manera correcta. Gracias. Mira, primero en mi caso fue un reflejo personal, habitual, un hábito que uno tiene incorporado y justamente por eso mismo, como el reflejo natural o personal es tocarse la cara, como me pasó a mí en esa imagen o seguramente en muchas otras, es que tenemos que reforzar la comunicación. Naturalmente lo que te sale es taparte la cara con la mano. Entonces justamente lo que tenemos que hacer es tratar de, a través de la comunicación, de la concientización, revertir costumbres que tenemos muy arraigadas, que uno las hace en forma refleja, ni siquiera las piensa, ¿no? Imagino que a muchos les puede pasar lo mismo. Respecto a la precisión de la medida, como dije, durante el día vamos a dar la reglamentación. Pero digo, por sentido común, un evento de 40 personas no es un evento masivo. No es el espíritu restringir, 40 personas. Obviamente en algún lugar hay que poner el corte y eso es lo que vamos a precisar durante el día. Pero digamos, el sentido común también te dice, una obra de teatro de 40, 50 personas no es el espíritu de lo que queremos restringir. Pero, por ejemplo, hoy teníamos un encuentro de todos los directores generales del Gobierno Nacional, que eran más de 1000 personas, eso lo cancelamos. Iba a suceder hoy al mediodía. Buenos días, Rodrigo Jorge de Radio Mitre, Larreta, si puede ser algunas precisiones respecto a, entiendo que estas medidas evitan los puntos o actividades de alta concentración de gente. ¿Qué pasa con, por ejemplo, el subte? Bueno, obviamente los colectivos, pero hay determinado grado de preocupación, obviamente de los pasajeros, puntualmente en hora pico, a esta hora, en la vuelta del regreso, sobre cómo actuar. Los subtes en hora pico viajan totalmente colapsados. Y la otra pregunta, si se puede el ministro de Salud precisar en qué usos precisos está recomendado la utilización de barbijos y alcohol en gel. Hicimos una recorrida de la mañana, no hay prácticamente ninguna farmacia porteña. Y la tercera, si es posible, si tienen funcionarios en estado de cuarentena, que hayan regresado de algún viaje. Gracias. Gracias por la pregunta. Mira, primero, repetir una vez más, no hay circulación social del virus en la Argentina y en la Ciudad de Buenos Aires. No hay contagios que se hayan dado de gente que no haya viajado. Y todos los que están en observación es gente que estuvo en contacto cercano, íntimo, con gente que viajó. Con lo cual, hoy estamos en esa etapa, y en esa etapa es que tomamos estas decisiones, ¿no? Donde lo que estamos restringiendo es aquellas actividades de concentración masiva que no hagan a la vida esencial y cotidiana de la gente. Sí, retomaría especialmente el tema de barbijo, es un tema muy interesante para comprender cómo es la dinámica en la sociedad de una situación de este tipo, ¿no? Todos los expertos que han hablado en los medios de comunicación en los últimos 20, 25 días han dicho todos exactamente lo mismo. El barbijo no tiene ninguna indicación en la población general, está solamente indicado en los profesionales que tienen que atender al paciente sospechoso o enfermo y en los pacientes sospechosos o enfermos. Es la única indicación precisa. Es más, hay algunas evidencias que demuestran que el tener barbijo sin estar enfermo podría aumentar el riesgo de contagio. Sobre todo porque si ustedes miran las imágenes de televisión de todo el día, van a ver que toda persona que tiene un barbijo frecuentemente se toca la cara. Se lo acomoda, se mueve, lo abre para respirar, habla con la persona. De manera que es una recomendación formal no usar el barbijo en forma innecesaria. Primero, para la protección personal de el que quisiera usarlo. Y segundo, porque es un poco lo que hablamos hace un ratito. Necesitamos que cada uno de los recursos e insumos de la sociedad se usen en el lugar donde tienen utilidad para la sociedad. En la medida que se usen inapropiadamente, generan este tipo de problemas. Y ahí también los medios de comunicación nos pueden ayudar mucho. Si cada vez que hablamos de coronavirus, el fondo de la pantalla son 5 personas usando barbijo, es muy difícil transmitir las cosas como corresponden. Les pedimos colaboración. Necesitamos que pongan en el fondo de pantalla las cosas que la evidencia científica demuestran que ayudan a la sociedad para cuidarse. Buen día, Daniel Castaño, Canal 7, Televisión Pública Argentina. El sábado tuvimos la lamentable noticia del fallecimiento del señor Gómez en el Hospital Argerich. Trascendió que se le había pedido a la esposa permanecer en la casa ante la posibilidad que se tratara de coronavirus. La señora no aceptó, eligió
acompañar a su esposo hasta el último momento. Pregunta 1. ¿Se le permitió a la señora deambular libremente por el Hospital Argerich? Pregunta 2. Ante la proliferación de casos, si es que el dengue se está desmadrando en la ciudad de Buenos Aires. Gracias. Empiezo por la parte del dengue. El dengue, hay una epidemia de dengue en toda la región sudamericana, que también incluye a la Argentina y que por supuesto incluye a la ciudad de Buenos Aires. Estamos en un brote epidémico en este año. Hemos tenido hasta el día de hoy unos 370 casos, para hacer números muy simples para comprender, de dengue en la ciudad, muchos de ellos con viaje, que lo han traído sobre todo del Paraguay, que es un lugar que está en un brote masivo de dengue en particular. Y luego empezamos a partir del mes de febrero con los casos locales, como es típicamente la evolución del dengue. Estamos desde el mes de agosto trabajando en la prevención del mosquito. El comportamiento del dengue es bien diferente al coronavirus porque tiene un vector y todas las medidas hay que orientarlas a cortar el ciclo de reproducción del mosquito. Ya lo conocen todos y no voy a insistir en ello. Pero es importante saber que nosotros estamos haciendo una curva, estamos siguiendo la curva epidemiológica de los casos de dengue y es una curva que efectivamente, como siempre, estas curvas del verano va a ser un pico en el mes de marzo, llegando al máximo para el fin de marzo o los primeros días de abril, que la estamos acompañando y atendiendo a la gente como corresponde en cada uno de los lugares que necesitamos atenderla, que esa curva está bien por debajo de la curva que tuvimos en el 2016, de manera que si bien es un brote epidémico no tiene la magnitud del que tuvimos hace 4 años, y que es muy importante decir a las personas, si usted tiene fiebre y sospecha de dengue, no se automedique, tome mucho líquido por boca porque va a mejorar su pronóstico y llame o vaya, acérquese inmediatamente al centro de salud. Y de la otra pregunta que habías hecho... Si la esposa del señor Gómez, el que falleció, si se le permitió deambular libremente por el Hospital Argerich. Los contactos íntimos, como en todos los pacientes confirmados, requieren un nivel de aislamiento y unos procedimientos de higiene personal. La señora, siendo la única familiar del paciente internado, insistió sistemáticamente de poder acompañarlo en esos momentos de la vida. Y lo que hemos tomado las precauciones es darle todas las medidas de precaución y de higiene y de cuidado local para que no pudiera ser un riesgo. Ahora, de todas maneras, ustedes sabrán que siendo ella que no tenía ningún síntoma y no tenía fiebre, en ningún momento puso en riesgo a ninguna persona en el hospital. Eso ya lo hemos dicho de todas las maneras posibles. Buen día, Natalia Feldman de Radio de la Ciudad. Quería consultar nuevamente respecto del transporte público. ¿Qué sucede en los colectivos? Si en algún momento se evalúa la posibilidad de cancelar esos pasajes. Y en realidad, ¿qué sucede también con el subte? Porque es un lugar en donde hay mucha menos circulación de aire, hay mucha más concentración de gente. ¿Cómo manejan eso a futuro? Mira, este es un tema que requiere muchísima responsabilidad e ir tomando decisiones en cada etapa en base a la evidencia y los datos. Hoy justamente iniciamos una nueva etapa en base a la decisión de la Organización Mundial de la Salud ayer. Con lo cual, en el día de hoy, empezar a construir hipótesis de qué pasaría en el caso de, realmente cuando nosotros tomemos una decisión, cuando haya un nuevo estadio, una nueva etapa, lo comunicaremos. Hoy lo que estamos decidiendo es restringir aquellos lugares de concentración masiva que no hacen a la vida esencial de la gente en la comunidad. ¿Por qué? Porque no hay circulación social en la Argentina verificada el día de hoy. Entonces, en cada etapa vamos a tomar las decisiones que consideremos correspondientes en base a las decisiones técnicas, a las recomendaciones de la OMS, a la evidencia que vamos teniendo. Pero digo, anticiparnos hoy en el qué pasaría si en algo que requiere tanta responsabilidad nos parece que no es lo correcto. De la ciudad, quería consultarle sobre las dependencias estatales. ¿Qué medidas y cuándo se van a empezar a tomar de control? Porque pensemos que un empleado estatal o inclusive de empresas, lo primero que hace para ingresar ya es tocar todos un mismo lugar que es donde está la huella digital. Es un lugar de contacto que puede ser posible contagio. Eso para empezar. Después, ¿cómo va a ser el trato con el público con respecto a las dependencias estatales? Y después, si pueden refrescar nuevamente a los adultos mayores cómo tienen que actuar, porque es muy importante, porque muchos nos están viendo. Sí. Primero, cortito nomás, la atención en dependencias estatales en algún punto corre las generalidades de la ley, de lo que es la atención en cualquier comercio, en cualquier dependencia no estatal, en un banco. Digo, no es que el tratamiento es diferente en un caso con el otro. Tenemos que cuidar a la gente, a todos, no solamente a los estatales, ¿no? Sí, por supuesto. Y reforzando lo que dice Horacio, es
porque se ha dicho muchas personas que del tema de la huella digital y el dedo, es todas las personas, trabajemos en el ámbito que trabajemos, tocamos cosas todo el tiempo con la mano, de todo tipo. No hay manera de vivir y prueben a hacerlo, porque yo hice ese ejercicio. Traten de estar 10 minutos sin tocar nada para ver lo difícil que es. Entonces, obviamente que las medidas de higiene personal tienen que ver con asumir que en algún momento podrías tocar una superficie contaminada, no solo con el coronavirus, con cualquier virus respiratorio. Entonces, las prácticas que estamos pidiendo sistemáticamente tienen que ver con asumir que vas a tocar con la mano algo contaminado. Hace dos cosas: lavate frecuentemente las manos con agua y jabón, es suficiente. Y segundo, no te lleves la palma a las mucosas de la cara. Y si lo tenés que hacer porque no puedes hacer otra cosa, previamente te lavas intensamente las manos. Muchas gracias. Perdón. Tienes razón. Perdón, sí, claro. Nuevamente, los adultos mayores tienen los mismos mecanismos de contagio que la población general. La diferencia es que si se contagian, el impacto en la salud que pueden tener es mucho más intenso, hasta incluso pueden correr riesgo de vida. De manera que lo que tenemos que hacer allí es estar muy por delante de las medidas generales que vamos tomando para la población general. Es decir, nosotros siempre llevamos las medidas de población general adelante de la realidad, de acuerdo a la evidencia que tenemos, y los adultos mayores tienen que estar por delante de ese estar adelante de la sociedad. Eso significa que a partir del día de hoy la recomendación es el menor contacto social posible. Si usted vive en su casa solo o con su pareja que también es adulto mayor, pídale a la familia que lo ayude, pídale al vecino que lo ayude, que le acerquen las necesidades que usted tenga, que le hagan los trámites y usted quédese dentro de la casa. Lávese frecuentemente las manos y tenga el menor contacto social posible. Y por supuesto que cualquier duda, estamos aquí siempre con el 107 para ayudarlo a decidir en su día a día. Muchas gracias.